adheridos. Los no cohesivos son los sueltos, ¿no? Arenas pueden ser, que no tienen necesariamente ya, no actúan en bloque, ¿no? Entonces, está en función, por ejemplo, acá está el peso específico del material. En el otro caso ya viene en función al diámetro medio, esto es el diámetro medio de los sedimentos, o al 50% elevado a 1. Y aquí está en función a la altura de la subcomposición y elevado a X. X es un coeficiente adimensional que depende del tipo del material, es función del peso específico, del sólido para suelos cohesivos y de diámetro medio. Este X se puede determinar en tablas. Cabalmente está acá los valores de X que se pueden determinar en función al peso específico ya para suelos cohesivos y no cohesivos. Y el beta también es otro coeficiente, ¿no? Y eso está en función al periodo de retorno, ¿no? Las obras grandes ya se proyecta con un periodo de retorno mayor a 100 años. Seguramente acá se puede derivar por tiempos de torno de 200 de 300 años, ¿no? Se puede interpolar acá. Estamos viendo ya de cómo determinar esos dos parámetros empezando de acá, de esa igualdad, ¿no? Ok, entonces este parámetro es clave para determinar si hay erosión o no. Si no son iguales las dos velocidades, entonces ahí cabalmente se puede entender la erosión o la acumulación o la sedimentación, nada más. Bien. Ahora, el H, ¿no? La caída de la altura, ¿no? Para los suelos cohesivos, ¿cómo se van a determinar? Bueno, hay estas fórmulas empíricas de Leishman-Lebedev para los suelos no cohesivos que estén en función, ¿no? En ambos casos en función al tiempo de retorno. En otro caso, seguimos el B, solo cambia el peso específico y estas vienen de las tablas. Con una fórmula simple, entonces se puede determinar HS. Pero yo necesito determinar en toda la sección, esto es solamente para una vertical, una sección, ¿no? Si, por ejemplo, si tengo un río de 100 metros de ancho, a cada 10 metros puedo tener 10 verticales. Entonces, en cada vertical se va a calcular este parámetro, ¿no? Entonces, X va a variar. Y así vamos determinando. Entonces, hay que tener cuidado si el lecho está compuesto por material cohesivo o no cohesivo. Ya, yo no he visto, ¿no? Obras hidráulicas en material cohesivo. Es muy raro que exista. Por ejemplo, todas las obras de puentes que existen en la llanura, en el oriente, son arenas, entonces no cohesivo. Y en el occidente, en los valles, es material, son gravas, no cohesivo. Entonces, cohesivo, limos, arcillas, es muy difícil encontrar ese tipo de casos, pero ahí está la fórmula. Ahora, acá yo creo que hemos estado viendo de secciones uniformes, ¿no? Secciones uniformes para suelos cohesivos y no cohesivos. Pero también hay que completar la definición pensando en secciones uniformes.
ya, cuando la sección transversal es aproximadamente uniforme, por ejemplo, en una sección de forma rectangular o trapecial. Rectangular es muy exagerado. Sí, hay la forma trapecial, se puede calcular con esta ecuación. Pero ¿qué pasa cuando las secciones son irregulares? ¿No? El cálculo de la socavación general requiere que se divide en subsecciones. Estas subsecciones o franjas pueden ser equidistantes o variables. Entonces, acá cambian las fórmulas un poco, acá los exponentes cambian para suelos cohesivos, no cohesivos. Entonces también eso hay que tener cuidado si son secciones regulares y no regulares, ¿no? Generalmente son irregulares las secciones. Entonces se va a calcular nomás con estas ecuaciones. Bueno, esa alfa ya se había definido más adelante, que está en función al caudal de diseño. Ok. Este caudal de diseño es el que lleva, ¿no?, un tiempo de retorno. Ya, bien. A ver, ahora veamos para suelos heterogéneos, la socavación general. Cuando los suelos son heterogéneos, el porcentaje para el cálculo de la socavación, el procedimiento para el cálculo de la socavación es por aproximación y se desarrolla de la siguiente manera. Se establece la estratigrafía para cada subsección o vertical. Cuando hasta el primer estrato, en la vertical de análisis, se determina la profundidad de socavación. Si la profundidad de socavación calculada se encuentra en el estrato ensayado, entonces la socavación llega hasta la profundidad. De manera similar, aplicando los pasos anteriores, se calculan las profundidades de socavación. Cuando vayamos a computar en GCRAS, estos pasos obviamos, ¿no? Damos las condiciones iniciales de borde y nos va a definir la socavación. Acá es bueno, ¿no?, hacer un alto. Entonces, ¿para qué estamos calculando la socavación? En este caso, la general. Es decir, ¿no?, es para prever ya el diseño y la construcción de la pila. Yo puedo tener la topografía inicial, ¿no? Y si estamos planeando en esa sección construir un puente, ya, en la etapa de prediseño hay que calcular la socavación. Es decir, en este río, en las condiciones hidráulicas y fluviales, ¿cuál puede ser la socavación máxima? ¿No? Entonces, si la socavación, digamos, es hasta aquí, si esa es la posibilidad de socavación, la socavación real, entonces la longitud de la pila tiene que pasar toda esta longitud, esta H. Para eso se necesita conocer. Ya se supone que en la naturaleza este es muy cambiante, pero hay que ver, ¿no?, la socavación máxima que puede producirse. Entonces, con eso vamos a completar en definir la longitud de la pila. Entonces, si es hasta acá, está esta cota, entonces la pila seguirá ingresando por debajo de esta cota. Entonces, vamos a tener la longitud de la pila cabal. Ya, ahora, en un tramo, en una sección, si esta altura de socavación es muy grande, ya hablemos de unos 5 metros, ¿no? Puede salir los resultados. Entonces, conviene en esa sección proyectar una pila, posiblemente no. Entonces hay que buscar otras secciones, ya que tengan mayor resistencia o menos socavación. ¿Ok? Eso es muy importante. Entonces hay que hacer ensayos, ¿no? Un par de sitios, mínimo unos 2, 3 sitios.
Entonces, estamos acá con suelos heterogéneos y vamos a ver un ejemplo. Dice, un cauce aluvial cuya sección es aproximadamente. Heterogéneo significa, ¿no? En un lecho, la composición de distintos tipos de material, de distintos tamaños. Eso es heterogéneo. Homogéneo sería un material de un solo tipo. Y aquí estamos mostrando eso, de distintos tipos. Acá puede haber, por ejemplo, finos, ¿no? Acá en la parte central gruesos, una parte rocosa. Eso es heterogéneo. Entonces dice un cauce aluvial cuya sección es aproximadamente rectangular, ¿ya? Casi rectangular y ancho igual a 215 metros es ancho, conduce un caudal de 520 metros por segundo, ¿sí? Vemos que es un cauce inmenso, con una pendiente de 0,011, el lecho está formado por sedimentos granulares y la granulometría bien distribuida, de la cual se conocen los siguientes diámetros, del 10-16 al inicio, de 84 al final, ¿no? Pues, después, yo creo que es el peso específico. Se asume que la granulometría sigue una distribución teórica de tipo semilogarítmica. Cuando se hace ajuste a la empírica, puede ser normal, logarítmica, semilogarítmica. En la siguiente clase vamos a ver el tipo de distribuciones. Bien, ¿no? Determine, dice, la profundidad máxima de su excavación por un periodo de vida útil de 50 años. Emplea el método de Engel-Hansen para calcular las características hidráulicas del flujo, ¿no? Engel-Hansen es diferente, pero aquí están resumidos para el método de Engel-Hansen. Estos son los parámetros hidráulicos, ¿no? Esta es la granulometría. Ya, esto es al 50%, pero el método pide al 16 y al 84%. No, es la pendiente, gravedad, el ancho, ¿no? Este es el ancho medio, ¿ya? O la altura media, perdón. No, así se calcula, A sobre B. Este es la sección sobre el ancho máximo. Así se calcula el HM. ¿No? Aquí está la rugosidad. Esto es la rugosidad. Entonces, aquí están las otras características de la granulometría. El, ahora empieza el cálculo, ¿no? Todos estos parámetros hay que calcular, ¿no? Estos, el tau, ¿no? Se refiere a la tensión de corte, después el parámetro de Scheldt es debido a la partícula, el radio hidráulico debido a la partícula, la velocidad de fricción debido a la partícula. Cuando hay acá una comilla, un apóstrofe, es debido a la partícula, ¿no? Está la velocidad media, recordarán estas relaciones, la velocidad sobre la velocidad de fricción, ¿ya? Y aquí está el caudal, ¿no? Era de 520 metros. Entonces, con todos estos parámetros, ¿no? Calculados, ¿ya? Podemos pasar la solución. Ups. Acá. Voy a... Ahí, lo que pasa es que nos estaba viendo esta parte. Entonces, calculamos el alfa, ¿no? Porque ya de la tabla tenemos todos los parámetros. Y el alfa sale 0,60, ¿ya? Para 50 años de retorno, dice, entonces obtenemos beta, ¿no? De la tabla, el 0,97. Ahora podemos reemplazar el HS, ¿no? El HS, estamos hablando o viendo un caso de suelo heterogéneo.
Teniendo esos valores, porque básicamente acá que necesitábamos, alfa y beta, los otros son conocidos. Simplemente reemplazando y ha salido 2,72 metros, casi 3 metros de socavación. Es lo que no se veía aquí, no se veía, ¿no? Entonces, 2,72 de socavación. Bien, entonces, para el prediseño o para el diseño de mi pila, entonces tengo que tomar en cuenta 3 metros más, aparte de la altura de fundación. Aquí es bueno un ejemplo. Entonces hemos visto la socavación general. Ah, Cabalmente entonces puede entender de que es necesario sí o sí realizar la socavación general para la producción de una pila o un puente con pilas. Ahora veamos la socavación solamente de las pilas, ¿ya? Cuando la pila ya existe, ¿no? Entonces, si se ha logrado realizar la socavación general, en este caso me salió 2,3 metros casi de socavación. Ahora, en ese punto puedo proyectar una pila y necesito calcular cuál va a ser la socavación específica, la socavación local, la socavación en la pila, en esa pila que voy a proyectar. ¿Va a ser 3 metros o más? ¿No? Pero ya tengo de entrada que tengo ya un dato base que es de 3 metros. Pues veamos la socavación en pilas o socavación localizada. Socavación de un cauce o zona de inundación localizada en una pila o estribo, otra obstrucción de flujo. Todo eso es localizado. Estamos viendo la pila, ¿no? Y cómo va a ir socavándose aguas abajo, como pueden ver acá. Permanentemente se va a socavar esto. Entonces, para evitar incluso socavación, vamos a ver, ¿no? En los puentes, en las pilas ponen esta losa, este amortiguador para evitar socavación excesiva. Es la que ocurre cuando existe un obstáculo en la trayectoria del flujo, el cual induce a la formación de vórtices que provocan la disminución de la elevación del fondo alrededor del obstáculo. Se producen unos vórtices que va a arrastrar el material. Los casos más típicos de socavación: al pie del talud, ¿no? Alrededor de los pilas, inmediatamente aguas abajo de un embalse, en varios lugares, ¿no? Después de las compuertas hidráulicas. Veamos la socavación en pilas. Es la remoción del material que circunda las pilas del puente, ¿no? Como se puede ver acá, son arrancadas, cualquier tipo de material. Está causada por el cambio de dirección de las líneas de corriente, sí. Así que no solamente se va a encargar la fuerza del fluido, la fuerza atractiva, sino hace mucho la forma de la pila que va a generar una dirección o una redirección del flujo. Eso es muy importante. ¿Ya? Hay formas de pilas que hay que elegir entonces que tienen menor efecto sobre la dirección. Generalmente se ponen circulares, ¿no? Nunca se va a ver una pila rectangular, ya que puede generar mayor resistencia y mayores vórtices. Acá abajo estamos viendo, ¿no? Cómo alrededor de la pila se puede socavar. Entonces, si se socava tan profundamente, la pila la estructura queda descubierta, entonces puede colapsar. Y ya, acá, ¿no? Si bien, no,
Previamente se tiene calculado la socavación general, como dice acá, generalizada, ya, y la cuestión es investigar ahora la socavación local o para una pila, ¿no? Entonces, es lo que pasa en la realidad, ¿no? Eh, Esto significa que todo este espacio fue socavado. Ya seguramente la cota inicial estaba por aquí. Esta losa no, estaba en el subsuelo, estaba enterrado, ¿no? Entonces, cuando ha venido la crecida, todo el material ha limpiado y ahora prácticamente esta pila está suelta abajo, ¿no? Totalmente descubierto está. Entonces, va a seguir socavando en una de estas pilas y puede colapsar por el peso del puente. Ok, el mecanismo físico general de la formación de las pilas produce un esfuerzo enorme de presión al frente de la pila. Ya, entonces, estos fenómenos fue estudiado por muchos investigadores. La complejidad en el manejo de más de una fórmula para el cálculo de la superposición local al pie de las pilas del puente involucra la difícil tarea de estimación de parámetros, ¿no? Incluso el conocimiento de las condiciones. Veamos las fórmulas. Una fórmula es de Larras, que es muy simple, ¿no? Profundidad de la socavación es igual, dice a 1,42 por K por B. B, ¿qué es? Es ancho de la pila, ¿eh? Ancho de la pila. K es un coeficiente que depende de la forma de la pila. Para una forma cilíndrica el coeficiente es 1. Entonces este coeficiente va a variar, pero generalmente las pilas son circulares, ¿no? Entonces va a ser 1 acá. Entonces solamente B va a cambiar. Con esta fórmula ya de inmediato se puede conocer este S que está acá. Este S, ¿no? O sea que por debajo, eso está por debajo de la profundidad de socavación generalizada, ¿no? El otro, el de Brussers, una forma mucho más sencilla, no empírica. Ese es igual simplemente a 1,4 por el ancho de la pila, nada más. Ahora, otro, de masas anchas, más compleja, que está la profundidad, ¿no? Hay dos coeficientes, la velocidad media. Esto es más integral, ¿no? Acá hay un ábaco para determinar el K2, ¿no? K2, coeficiente que depende de la profundidad del flujo. K1, coeficiente que depende de la geometría y ángulo de ataque. ¿Ya? Estos son los ángulos de ataque, ¿no? Eh, esta forma de la pila va a definir el ángulo de ataque. Y estos son los tipos de ángulos de ataque que se usan, ¿no? De 8,5, ¿a cuál corresponde? Entonces, si tengo acá el eje, entonces del eje voy a ver esta parte, entonces puedo representar con este ángulo, puedo tener un caso 10 grados centígrados, ¿no? Cuando este pila esté más cerrada, más abierta. Ya, y el otro K2, que depende de la geometría, que depende de la profundidad del flujo, entonces puedo determinar este ábaco, ¿no? Que esté en función a H sobre B. Pero también, conociendo, también puedo tener del tipo de gráfico ya este valor, ¿no? Desde realidad ya puedo obtener dos valores. Puedo tener este valor, puedo tener este del ábaco, todo esto, los dos. Esto obviamente es conocido, esto no es conocido. Y despejamos la profundidad de socavación de la pila.
Acá hay algunos ejemplos ya de masas anchas, pero la principal fórmula es esta, ¿no? Y acá también, ¿no? Solamente estamos mostrando, ¿no? Cuando tiene la pila esta forma, ya esta puede cubrir todo incluso todo el lecho, ¿no? O todo el ancho del puente, o podemos optar por estos con seguramente un par de pilas de este tipo, ¿ya? Y para cada uno, estos abacos cambian, ¿no? Estos abacos cambian. Si estoy usando una pila de este tipo o de este tipo. Acá hay un ejemplo de cálculo. Dice, evalúa la socavación local en la pila de un puente con las siguientes condiciones. A ver, el ancho de pila es 0.7, forma de la pila es circular, profundidad media del flujo, este es A sobre B, velocidad media de flujo, 2 metros por segundo, dice. ¿No? Coeficiente de contracción es toda una fórmula. Ya, diámetro de los cimientos, diámetro medio de M, 0.8. ¿No? Estamos frente a finos, la solución. Entonces, como son fórmulas empíricas, la idea es considerar varias fórmulas, no solo una. Distintas fórmulas nos van a dar distintas profundidades de socavación. Acá se han considerado tres. A ver, la fórmula de Larras. Y bueno, no, simplemente acá tomamos el ancho, el B, el valor de B, ya, y resulta como 1,08, un metro. El de Brewster, ¿no? A 0.98, un poquito menos, ¿no? El de la fórmula de Simon, ya. Transformando todo esto, al final nos sale 1,47. Entonces acá para mi diseño, ¿cuál voy a tomar? ¿No? A ver, acá no tengo mucha diferencia, no gano nada, ¿no? Entonces yo tomaría este valor, 1,47, ya, este valor, para asegurarme. Obviamente esto va a implicar mayores costos, pero esto me asegura, ¿no? Estos dos no me aseguran mucho. Si esto hubiera sido 1,20, entonces hubiera tomado el medio. Ah, lo propio, ¿no? Son las otras fórmulas, incluso, miren, algunas han sido 1,49, 1,73, 5 métodos, ¿no? Entonces, este es el máximo que se ha definido. Y este 1,49 con el otro, con este otro son similares, 1,47. ¿Ves? Entonces eso puede ser el representativo. En eso consiste. Bien, entonces hasta ahí hemos visto la necesidad de calcular la socavación de una pila. Ah, un ejemplo además. Ahora veamos los estribos. Los estribos son, no solamente en los puentes podemos tener estribos, ya son los laterales, ¿no? Son los extremos de la obra. Entonces, el flujo también puede atacar a los estribos, ¿ya? Por aquí está pasando, ¿no? Y está atacando acá. Y si va a atacar acá, entonces el piso es sujeto de la erosión. Desde el punto de vista de definición, la socavación local en estribos, ¿no? Es análogo que se presenta análogo como pasa en las pilas. Sin embargo, se ups, distingue y hay algunas diferencias, como también los métodos. Hay varios métodos. Algunos métodos existen para la determinación de la distribución local, estrictamente de estribos, como Chang, Lawrenson,
Artamonov, Froelich, Melville, Altuning también debe estar por ahí. Todas las ecuaciones que existentes tienen limitaciones de tipo práctico. Por ejemplo, las ecuaciones han sido desarrolladas para causas de lecho arenoso y no tienen en cuenta posibilidades de acorazamiento. Este término de acorazamiento es cuando el lecho se va cimentando, ¿ya? ¿No? Por cuestiones de flujo y tipo de sedimentos. Las ecuaciones para el cálculo de la socavación de estribos se basan en información de laboratorio y muy poca información de campo. Acá hay más teoría de lo que son los estribos. A ver, la forma tiene que ver con la magnitud de la socavación, sí, la forma del estribo, la característica de los sedimentos, la forma de la sección transversal, la profundidad del flujo en el cauce principal, el caudal que es interceptado por el estribo, ¿no? Depende de varias condiciones. Eh, entonces también, frente a sus antecedentes, hay que saber asumir criterios, ¿no? Para diseñar, definir la forma de un estribo. Ya, entonces, entra en interacción el estribo. Acá estamos viendo distintos tipos de secciones, ¿no? Ya, y podemos ir viendo acá la longitud entre bordes, la longitud del estribo. Estos son L1, L2, que ven ustedes, son, ¿no? Longitud entre bordes del cauce principal y la pared del estribo. O el L2, longitud entre bordes del cauce principal y el punto de intercepción del lago con la ladera. Ya, pero en todo esto, no todas estas longitudes son parte de la longitud del estribo. ¿Okay? A veces el estribo no suele estar muy lejos de la pila. Suele estar en la zona en los aires de los ríos, ¿no? Donde a veces, muy pocas veces el agua va a llegar. Hay muchos puentes así, se han visto. Pero en algunos donde el flujo va por todo el cauce vivo, entonces el estribo puede estar muy cerca de las pilas. Pero no siempre es así. El cálculo de la socavación en estribos implica la aplicación de métodos empíricos o semiempíricos que consideran datos de campo como el gasto caudal de diseño y las características del cauce. Métodos comunes, ¿no? De Chang, Skinner, Artomonov, Laurden, que utilizan ecuaciones para estimar la socavación. El método de LASEK, por ejemplo. También hay el método de Lichtman-Lebedev. Y acá estamos viendo una esquematización, ¿no? De cómo actúa frente al flujo el estribo. Tenemos el ataque del flujo en sentido, ¿no? Estamos viendo que es un cauce con un ángulo, ya ese ángulo va a afectar, ¿no? Pero este es cómo actúa el estribo, ¿no? Va a definir una forma de flujo también conforme esta orientación del cauce. Acá también, ¿no? Es decir, no necesariamente, ¿no? Podemos encontrar perpendicular, ¿no? O pensar en archivos perpendicular al flujo, sino acá con una inclinación, no perpendicular. Acá tenemos un ejemplo de Artomonov, ¿ya? De este ruso. Entonces, acá la profundidad, ¿no? Del estribo, de la socavación del estribo, está en función al coeficiente que depende del ángulo, después al coeficiente que depende de la relación de caudales, coeficiente que depende del talud
y el tirante que se tiene en la zona cercana, dice el estribo, ¿no? Esos cuatro parámetros permiten determinar ya acá, por ejemplo, hay una serie de tablas para el P, PA, PQ, PR, son los cuatro Ps, ¿no? Coeficientes 1, por ejemplo, son los valores del coeficiente correctivo PA, ya en función de los ángulos nada más, ¿no? El otro valor es del coeficiente correctivo del PQ en función a este caudal, ¿no? Caudal de retorno y caudal de diseño. Y este PR, ¿no? Dice valores del cociente correctivo PR en función de R. Ya debe estar acá representado el R. Acá. Y debe estar el R. El R. Bueno, es un radio eso, ¿no? A ver, determinando, por ejemplo, ¿no? Darle el ejemplo, vamos a ver. Ah, vamos a ver para un suelo cohesivo y no cohesivo, ¿ya? Entonces, tipo de cauce es no cohesivo. A ver, cálculo de la socavación, dice, ¿no? Este es cálculo de socavación general. A ver, un segundo, está todo el proceso acá. Aquí es el estribo, esto es lo que vamos a ver. Estribo margen derecho, aguas abajo, dice, ¿no? Ah, entonces, tenemos este parámetro, tirante incrementado al pie del estribo, tirante que se tiene en la zona cercana al estribo, caudal de diseño, caudal que teóricamente pasaría por el lugar ocupado por el estribo, es tiempo de retorno, coeficiente, los coeficientes P, R, ajá, es el talud, R es talud, no es un radio, es el talud que tiene el estribo, ¿ok? Y Y vamos a ver, ¿no? Acá, ¿cuánto ha salido el ST? 1,3 metros. El S sub 0, 0,76, ¿no? Ya, y acá estamos, dice, asumimos un metro, porque esto está cerca a un metro, ¿no? Eh, entonces, ¿no? Pero además acá estamos ya definiendo la socavación general, ¿no? No solamente el estribo. Entonces tenemos acá socavación general, ¿ya? Y igual, ¿no? Para la socavación general, más o menos estamos viendo que igual sale, ¿no? La socavación, el método de socavación general nos permite, por tanto, corroborar las profundidades para el estribo. Este es apenas un método, ya se pueden ver otros métodos, ¿no? Como para comparar en los estribos. Después tenemos la socavación en estrechamientos. ¿Cuándo se produce un estrechamiento? También se puede producir un estrechamiento cuando se ha proyectado o se va a proyectar un puente. ¿Por qué se reduce? ¿No? O también hay estrechamientos cuando se colocan los gavionados, muros o muros longitudinales. Entonces, el cauce estamos estrechando y eso va a producir una socavación por estrechamiento. La fórmula es muy fácil de determinar, ¿no? Este es el tirante que, mejor dicho, la altura de socavación o profundidad de socavación que vamos a encontrar. Esta es la inicial, ¿no? La inicial. Y simplemente, ¿no? Consideramos el final y el inicial, ¿ya? El ancho, ¿no? Este es
antes de la cerrada o del estrechamiento, el B2, el estrechamiento, ¿no? Donde hemos reducido o donde hemos colocado el puente, y elevado a 0,64, ¿no? Entonces, ¿no? El H1 también va a estar acá, el B1 también acá, el B2 acá. Entonces estamos viendo acá, en este estrechamiento estamos definiendo la profundidad de socavación. Una fórmula muy sencilla de determinar. Conviene determinar socavación por estrechamiento si estamos nosotros acortando el cauce, entonces hay que ver eso. De eso se trata, nada más. Este es un método de Strauss conocido. El método de Strauss aplicable al suelo arenoso y con distribución homogénea. Su uso es conveniente cuando se quiere hacer estimaciones rápidas. Una evaluación rápida, ¿no? La otra forma de socavación es en curvas. Ya, y aquí estamos viendo varias curvas, ¿no? Entonces el flujo está en este sentido. ¿Dónde está atacando? El flujo acá está atacando. De ahí va a pasar a otra curva acá. Cuando un río describe una curva, existe una tendencia de los filetes líquidos situados más lejos del centro de la curvatura. Ah, el efecto es importante, ¿no? Y ha de ser tenido en cuenta con la construcción de puentes. ¿Ya? Cabalmente, ya cuando un tramo tiene estos codos, es sumamente riesgoso planificar una estructura, ¿ya? Pero en todo caso, ¿no? Hay que ver cuál es el grado de socavación. Por ahí no es mucho, entonces se puede arriesgar en una obra. Bien, acá esquemáticamente podemos ver, ¿no? Todos los parámetros geométricos de la curva que están, ¿no? Acá tenemos un cauce con una curva, acá hay una curva y acá hay otra curva. Este proceso de socavación se produce en la parte exterior de las curvas, márgenes cóncavas, ¿no? Debido a la corriente helicoidal que se forma cuando el río cambia de dirección. Por ejemplo, en la sección A, estamos acá, la socavación máxima ocurrirá en la margen derecha, ¿no? De la derecha, y en la sección C, en la margen izquierda. Este margen y esta margen. ¿Okay? Considerando que el flujo viene de este lado, bueno, va a este lado. Entonces, este es el fenómeno helicoidal, ¿no? De cómo en la curva ya en un extremo del cauce se va a tener más energía que en la otra, ¿no? Un remolino, mucha fuerza. Entonces, esta es la que va a generar la erosión, no tanto esta. Eh, entonces, como acá cabalmente, ¿no? Cómo ha cambiado de esta situación, ¿no? A esta situación, a este tipo de flujo, ¿no? Cuando normalmente debería ser así. Acá no parece ser complicado determinar la máxima profundidad de su cavación en esta zona, ¿no? Donde tenemos mucha energía. Y simplemente se puede determinar en función de epsilon por HR, ¿ya? Ahora sí, epsilon está en función a la relación de esta curvatura, R sobre B. Asumimos ese valor, ¿ya? Y HR es la profundidad del tirante del flujo, puede ser aguas arriba o aguas abajo de este fenómeno. Entonces, podemos acá definir, ¿no? Cabalmente acá ya está definido, ¿no? El H máximo, ¿no? Si el flujo va a estar en esta zona. A ver, un ejemplo de Altuning.
socavación en curvas. Se ha medido las profundidades en la curva de un río. La máxima profundidad resultó ser de 6 metros. En el tramo recto inmediato anterior, dice el tirante, tiene 2 metros. De 2 metros, ¿no?, a un costado ha variado 4 metros. Si el ancho de la superficie libre es de 25 metros, ¿no?, ¿cuál debe ser el radio de curvatura? Bien, entonces, solución. Este dice H máximo, dice ha medido, ¿no? ¿No? A donde se ha inclinado el agua se ha medido, ya, y luego este H es 6 metros, ¿no? Y en el tirante inmediato es de 2 metros, entonces epsilon es 3. Acá, epsilon más o menos está por acá, 3 acá, 3. Entonces, de la tabla, no, esta tabla está repetida acá, si se tiene, ¿no? Si se tiene epsilon 3, acá está 3, RB es 2, aquí está 2. Por tanto, acá despejando R, ya vamos a tener 50 metros de radio, ¿no? De radio. Entonces, esa es la forma de calcular, ¿no? En este caso nos ha pedido la radio, esta radio, ¿no? Esta radio, ¿no? Esta curvatura. Entonces, no solamente es necesario encontrar esta H máximo, sino esta curvatura, ¿ya? Esta curvatura. ¿Qué significa? Porque este tiene menos curvatura y más curvatura. Entonces, ¿en cuál de los dos, no, se debería proyectar el puente? ¿En esta o en esta? Sirve para tener esa elección, ¿ya? Para esa elección, que finalmente nosotros queremos asegurar la obra. Este tiene una curvatura, ¿no?, más pequeña, entonces debería convenirme acá, que acá va a ser la fuerza mayor aquí, ¿no? Es una curvatura pequeña. Ahora vamos a pasar al tema de erosión. Se dan muchas formas de erosión, ¿no? Este es diferente de la socavación, es diferente, es un fenómeno diferente. La socavación tiene una primera fase, que es la erosión, ¿no? Es una erosión. La erosión ya no necesariamente va a tener, ¿no?, el reemplazo de otros materiales. Con la erosión se perdió el material y para siempre, ¿ya? ¿No? Mientras el fenómeno de transporte de cimentos, eso es interesante. Decimos fenómeno de transporte de cimentos porque va a ser repuesto. El material que es transportado va a ser repuesto por otro material de aguas así. Eso es transporte de sedimentos. Pero la erosión, ¿no?, tiene, se refiere a puntos específicos donde la naturaleza empieza a perder material y no se va a reponer, ¿no? Va a formar parte del fenómeno de transporte de sedimentos, ¿no? Incluso la socavación, ¿no? La socavación, entonces, cabalmente es debido a la presencia de estructuras, como hemos visto, pero gracias a la erosión, esa socavación en algún momento puede estabilizarse, porque si no hay erosión aguas arriba, entonces, ¿qué material va a reemplazar, no? O amortiguar, atenuar la socavación. Entonces, entre los términos de socavación, erosión, socavación y transporte, están muy vinculados. Se denomina erosión al proceso de
de sustracción de la roca o suelo intacto, dice, ¿no? Generalmente por acción consciente superficial del agua, viento, por cambios de temperatura o gravedad. El proceso se presenta gracias a la presencia del agua en las formas pluvial, fluvial, ¿no? Entonces, debido a la precipitación y corrientes o escorrentía, que en contacto con el suelo vencen la resistencia de las partículas. Además, la erosión no solamente se puede dar a lo largo del cauce, se puede dar y no en la superficie de la cuenca. Ya todo ese material ¿no? Puede ayudar al transporte, viene a formar parte del transporte de sedimentos, pero también generalmente el material de erosión llega a formar parte del transporte de sedimentos en suspensión. Ya yo les he mandado una tarea para que realicen el cálculo de transporte de fondo, nada más, ¿no? Más tarde les voy a enviar el cálculo de transporte de suspensión. Con los dos tenemos transporte total. Entonces, esta erosión forma parte del transporte de sólidos en suspensión. El material erosionado puede ser fragmentos de rocas creados por abrasión mecánico debido a la propia acción del viento, aguas superficiales, glaciares, expansión, contracción térmica, por variaciones, todos estos fenómenos, todos estos procesos llevan a la erosión. Suelos son creados por la descomposición química de las rocas mediante la acción combinada de ácidos débiles disueltos en agua. Ok. Acá hay una serie de ejemplos, ¿no? Entonces, pero acá mismo está descrito. Puede haber erosión hídrica, tipos de erosión. Pareciera similar, ¿no? Entre erosión hídrica y fluvial, no lo es. La erosión por agua de lluvia abarca la erosión provocada por el impacto de la gota sobre el suelo desnudo, como también la acción hidráulica que arranca y transporta. Entonces, la erosión hídrica es aquella erosión debido al impacto de la lluvia, de las gotas de lluvia, o al impacto de la corriente, ¿no? Y eso ya es hidráulico porque la corriente tiene velocidad, tiene profundidad, tiene fuerza atractiva, ¿ah? Y genera tensión de corte en la partícula. ¿Ya? Cuando es vencida esa tensión de corte, entonces se produce el movimiento de la partícula. Ahí puede haber saltación pluvial, ¿no? Eh, Cuando cae, ¿no? Con la fuerza de gravedad, con un impacto cae la lluvia, las gotas, esto produce una saltación. El escurrimiento superficial difuso comprende la erosión laminar sobre laderas desprovistas de vegetación y afectadas también por la saltación pluvial. El escurrimiento difuso ocurre cuando la velocidad del agua es menor, 30 centímetros por segundo. Eso es la erosión hídrica, la erosión fluvial. Entonces, esto ocurre en la cuenca, en la superficie de la cuenca. La erosión fluvial es la erosión que se presenta en los cursos de agua. Esto ya tiene que ver con la corriente que se tiene en el río o en el cauce o en las quebradas. La fuerza atractiva del agua vence la resistencia de los materiales, produciendo procesos de socavación lateral y de fondo. Entonces, la erosión fluvial no, entonces, se puede convertir ya en socavación. No se puede. Los procesos movilizan, además de arcillas y limos, otros materiales como arenas, gravas, cantos, bloques, las formas de acarreo o disolución. Son términos específicos de acarreo, por ejemplo, ¿no? O de suspensión. Algunas partículas que se arrastran por el fondo son arrancadas del fondo y viajan por suspensión. Sí, erosión en curvas. Consiste en un mayor incremento de la profundidad del fondo en la zona cercana a la orilla cóncava o exterior como consecuencia de la corriente helicoidal que se forma en la curva por la sobreelevación del agua que produce la fuerza centrífuga.
no se debe a factores humanos, aunque es muy importante tener en cuenta que dicha profundidad aumenta cuando se estabiliza el margen, ¿no? Efectos de la erosión. A ver, ¿de dónde viene el agua turbia? De la erosión viene. ¿Ya? El agua turbia se mezcla con el agua clara, arrastrando las partículas de la tierra a puntos distantes de su erosión. Los ríos llenos de partículas de tierra luego se sedimentan sobre el fondo de lagos o mar, ¿no? Afectando adversamente la vida marina. Pero también es parte de la vida biológica, los sedimentos. Acá, por ejemplo, uno acá posiblemente solamente ve el flujo y unos suelos humedecidos. No es tanto así, ¿no? Los sedimentos generan vida de microorganismos. Los microorganismos que están dentro de los sedimentos, uno hace un pozo, un pocito, un hoyo, y va a encontrar muchos microorganismos que viven. Si no fueran los sedimentos que traen nutrientes, no vivirían esos insectos, ¿no? Muchos de esos microorganismos hacen parte de la cadena trófica. Si este cauce es permanente, entonces puede haber peces. ¿Qué van a comer los peces? Entonces comen los microorganismos. Eh, es parte de la ecología, por tanto, también los sedimentos. No solamente los sedimentos sirven, ¿no?, para cuantificarse y para evaluarse el diseño de las presas. Ya estos sedimentos pueden generar recursos naturales. Acá los ríos llenos de partículas de tierra luego se sedimentan sobre el fondo de lagos o mar, afectando adversamente la vida marítima. Está mal eso, no adversamente, favorablemente. Aumenta la incidencia de inundaciones, los ríos. No, también está mal eso. Ocurre que entonces un cauce tiene capacidad de transporte. Se va a alterar eso si es que el ser humano ha intervenido, ha hecho acciones, ¿no? Si han generado minería, entonces va a afectar la capacidad de transporte. Pero en la naturaleza un lecho tiene, un cauce natural tiene una capacidad de transporte de sedimentos tal de que no logra sedimentarse mucho, los sedimentos se trasladan, llegarán al mar, al lago, ya sin perder el equilibrio, sin perder la capacidad de transporte, sin perder. Entonces, mientras no pierda capacidad de transporte, nunca va a haber inundaciones. Pero cuando hay alteraciones, se distorsiona la capacidad de transporte, entonces se producen inundaciones. La pendiente del fondo cambia, ¿no? Los nutrientes cambian, entonces se genera un desbalance. Insuficiencia en los abastos de agua, acumulación de sedimentos. Los sedimentos permiten, está mal todo esto, los sedimentos permiten la potabilización del agua, ¿no? A medida que el agua va bajando de las partes altas del, ¿cómo se llama? Las partes altas donde hay mayor pendiente son torrenteras, ¿no? Después pasan a la zona de transición con pendientes entre 4 y 3 puntos. Después pasan a la zona de llanura con pendientes menos al 2%. Y en todo ese recorrido el agua, gracias a los sedimentos, se depuran, porque aguas arriba habrán eh, cantos, piedras, rocas, da mineralización al agua, más abajo se purificará, ¿no? Abajo, más abajo finalmente, el sedimento de suspensión pueden depositarse y se puede tener agua potable totalmente. Es decir, todo el proceso de potabilización pasa acá de forma natural. Lo mismo les puedo decir de que si hubo disminución de caudales en la época del estío, ¿no? Y el sedimento está saturado de agua. Y uno perfora, ¿ya? Y dentro de los sedimentos va a encontrar en la capa aluvial agua pura, agua para beber, agua tratada de forma natural. O las aguas que quedan en los sedimentos en la época de estío, esas aguas sirven para la
para el diseño de presas subterráneas. Las presas subterráneas son estructuras que se construyen en una sección de un cauce, pero el agua a almacenarse, a aprovecharse son las aguas fluviales, las aguas semiprofundas, semiprofundas o sí, semiprofundas, ¿no? Las aguas que están a 1, 2 metros, 3, 5 metros de profundidad. Se determina la calidad del agua a base de productos químicos de desperdicio. Se deteriora la calidad de agua. Claro, pero no en el proceso natural. Se deteriora cuando hay aguas arriba, todos se dedican a la minería como hoy día. Afectan los ecosistemas marinos. Otra vez, ¿no? Si aguas arriba hay mucho movimiento de tierras, infraestructura, minería, pues todo el ecosistema se daña, no solamente las aguas marinas, todo el ecosistema está dañado, como pasa con nuestros ríos en Bolivia actualmente. Okay. El control de la erosión, ¿no? Solamente voy a compartir con ustedes un ejemplo, que son las geomantas, ¿no? Acá han construido una carretera, ¿no? Quedan los taludes, son los pasivos, y con las lluvias, con las correntías, estos no van a producirse la erosión y transporte de sedimentos más abajo. Entonces, en muchos lugares, para evitar esa erosión, se usan las geomantas, como pueden ver ustedes acá, son geosintéticos. No permite la erosión y más bien que con el tiempo logra repoblar la vegetación, la cobertura vegetal, útil para evitar la erosión, ¿no? Útil, pero también puede pensarse en la forestación de los taludes, de las laderas, ¿no? Pero es un sueño apenas, ¿no? Con eso voy a acabar. La Paz tiene un montón, 1000 de laderas, y en vez de forestar se han construido viviendas, ¿no? Entonces, son ciudades de poca planificación, ninguna planificación, ¿no? Cuando con un poco de planificación se podían haber construido viviendas en zonas permisibles y las laderas tener simplemente de áreas verdes. ¿Ok? Bien. Entonces, sobre esto, sobre este tema, el siguiente, acá me voy a quedar. Voy a pasarles, ya tengo ejercicios resueltos de forma manual en Excel, ya van a ver de cómo se va calculando la socavación general. Ya, es muy interesante, ¿no? De forma manual, calcular, de forma analítica. Eso los voy a pasar. Y la siguiente semana vamos a ver con GCRAS. Instalen GCRAS, ya, el de 6 para arriba. Ya yo puedo dejarles en el Drive para que lo bajen y lo instalen, ¿no? Y también vamos a hacer un ejemplito de erosión con Iber. Pero con el GCRAS debería ser posible resolver cualquier tema de socavación. Pero antes de hablar de esa última clase que vamos a tener, yo quiero pedirles, les mandé un cálculo, una tarea, 2 tareas resueltas, ¿no? Cómo se aplican estos criterios, estos parámetros de hidráulica fluvial en diseño de canales sin arrastre y con arrastre de sedimentos. Lo han visto eso, pero les he mandado una tarea para calcular el transporte de fondo. Eso lo tienen que hacer ustedes. Por favor, yo les pido que hasta el lunes me entreguen esa tarea. Simplemente tienen que seguir las fórmulas nada más y va a salir el resultado, ¿no? Plantéense ahí las fórmulas, hay que reemplazar las fórmulas nada más. Eso lo tienen que hacer. Voy a poner la fecha en Moodle. Ya, hasta el lunes hay tiempo, suficiente tiempo. Entonces suben hasta el lunes, ¿no? Y para la evaluación de esta materia, ya yo les voy a dar preguntas teóricas y 2 ejercicios más. Entonces, 50% de la evaluación va a ser
¿ya? Sobre la solución de dos ejercicios simples, pequeños. Uno va a ser de socavación y el otro de transporte de cimientos. Entonces, vaya por eso con esa tarea familiarizándose. Y les voy a dar unos 15 preguntas teóricas para que ustedes se preparen. Sobre esas 15 preguntas teóricas, ya de forma oral les voy a preguntar, de esa lista de 15 preguntas, ya les voy a preguntar de forma oral. Y el 50% va a ser un cálculo en GCRAS. De ambos tienen los 100 puntos. ¿Ok? Entonces es la forma de evaluación. Para que hagan esta tarea en GCRAS van a tener un tiempo prudencial de una semana más por lo menos. ¿Ok? Esa es de mi parte. ¿Alguna consulta? También quiero comentarles de que en Drive están subidas las anteriores presentaciones. Esta voy a subirla ahora. Y también el ejercicio resuelto de socavación general. ¿Ya? Ah, obviamente voy a pasarles, como les digo, un par de ejercicios más para que practiquen y no sea complicado cuando tengan que resolver para el control. ¿Ya? Ok, en eso consiste esta parte de hidráulica fluvial. Muy brevemente estamos resumiendo muchas cosas. ¿Alguna consulta de ustedes? Por favor, adelante. Creo que medio mundo ya se han ido. Inge, buenas noches. Sobre Adelante. la forma de evaluación, a lo que le entendí, primero nos va a mandar cinco preguntas, luego dos ejercicios. Luego, después de eso, va a haber otra evaluación de 15 preguntas que va a ser oral y aparte otros ejercicios. Esa parte me puede, por Sí, favor, Inge, de nuevo, la por claro. favor, aclarar. Sobre los 100 puntos, 50 puntos ya se va a evaluar sobre un cálculo, sobre una aplicación que van a hacer con GCRAS. Modelación, ¿ya? El 50%. 50% se va a evaluar, ¿no? Sobre dos ejercicios que van a resolver ustedes y una lista de 15 preguntas que les voy a enviar, teóricas, ¿no? Teóricas, ¿ya? Les puedo preguntar, por ejemplo, ¿no? ¿En qué consiste la socavación general? ¿No ve? ¿Cómo se calcula? ¿Para qué sirve el cálculo de socavación general? ¿No? ¿En qué casos cambia los métodos, suelos heterogéneos, homogéneos, dice, ¿no? Forma, también puede cambiar en función a la forma regular, irregular, ¿no? Así se responden, ¿no? Entonces, 15 preguntas se los voy a mandar yo. Esas 15 preguntas ustedes se preparan, ¿ya? Y los dos ejercicios tienen que hacerlo todos tienen que resolverlo con calma en casa, ¿no? Pueden consultarme, todo eso, lo van a resolver. Y sobre las 15 teóricas, ¿no? Yo les voy a tomar examen oral. Seguramente de esas 15 yo voy a elegir cualquiera de las 15, unas tres preguntas, ¿no? De cualquiera de las 15. Entonces, teórica y más dos ejercicios valen los 100 puntos, los 50 puntos, ¿no? 30 puntos cabalmente es para teóricas y 20 puntos para los dos ejercicios, tienen los 50 puntos, más con GCRAS 50 puntos, tienen los 100 puntos. ¿Está claro, Kevin? Sí, Inge, está claro. Ahora, la defensa sería para este jueves que viene, ¿no, Inge? No, el siguiente jueves vamos a modelar con GCRAS, ¿ya? Nada más. Ah, ya, entonces la clase de evaluación Sí, la de la subsiguiente. defensa sería para la siguiente. Sí, la Y para el subsiguiente. proyecto o la modelación Y que nos también dijo, el proyecto ya lo pueden hacer para la subsiguiente, en una semana lo pueden acabar. En GCRAS lo pueden hacer en una hora. ya, entonces Inge, los dos sería como para Los la misma dos. fecha. Sí, ese día me entregan el Todo. práctico en GCRAS, me entregan los dos Y, ejercicios y les tomo el examen oral más, nada más. ¿Ya? y las 15 preguntas solo hay que estudiar o hay que responderlas Hay y que enviar. estudiar. No, son teóricas. Ya. Yo voy Ah, ya, a, yo voy a solo hay que, formular las 15 preguntas en función de lo que hemos avanzado. ya. Entonces solo Ustedes se resolvemos los preparan nada más. ejercicios
Sí, resolvemos los ejercicios, le enviamos en PDF y las Así preguntas, es. 15 Por va. preguntas. Sí, Ya, yo hasta el siguiente viernes ya los voy a mandar, o jueves, les voy a enviar ya las 15 preguntas. ya. Ya, Inge, eso era todo, gracias. Sí, ya, entonces hagan esa tarea, por favor, de transporte de sedimentos, facilites. Vean las fórmulas que hemos llevado en la anterior clase, vayan reemplazando, es transporte de fondo, nada más. ¿Ok? Háganlo, por favor, y van a subir al Moodle hasta el lunes, hasta las 6 de la tarde. ¿Ya? Ya, nada más, estimados. Muchas gracias. Chao, chao. Hasta luego, Inge. Chao, chao, Hasta luego, Hasta Inge. luego, Inge. chao, 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 Miguel. chao, chao a todos.